bienvenida a lo que es este segundo encuentro de CIPAS de la tarea número 2. El encuentro anterior, pues hablamos sobre toda la parte vectorial y vimos como definiciones generales del vector, como un tema introductorio sobre vectores y cómo estos trabajaban en el plano cartesiano. Todo eso para que quedaran como con las herramientas suficientes para presentar el desarrollo del ejercicio número 1, que era pues el taller de vectores en Delta ¿no? Al finalizar la sesión también pues se les brindó como ciertas orientaciones concretas al desarrollo del ejercicio, como ciertas características que tenían que tener en cuenta para poder presentar el taller de una manera óptima, ¿no? También mencionaba les mencioné que la idea de, del cronograma que planteo de las CIPAS es ir midiendo más o menos los horarios en los que hay una mayor asistencia para poder seguir programando las CIPAS en esos horarios. Entonces, por eso es importante que se registren y registren la asistencia a las CIPAS. Asimismo, hablé también de unas generalidades o de una mecánica de trabajo con este tipo de espacios y es que sea como de conversación mutua, ¿verdad? Entonces ustedes participan, yo hago preguntas, ustedes también y vamos construyendo como los conceptos necesarios y los elementos también para poder desarrollar los ejercicios de una manera adecuada. El otro aspecto que se habló también sobre dinamizar un poquito más la participación en los foros es que una vez terminadas las CIPAS, les comparto la grabación de esas CIPAS y se espera que en esos próximos días entonces se haga de parte de ustedes la respectiva participación en el foro, mostrando evidencias de avances y de elaboración constante en el foro, teniendo en cuenta pues que es como lo más oportuno a manera formativa y también a manera evaluativa, pues se reconoce y se evalúa la frecuencia, la pertinencia que tiene el foro, ¿no? Participar dentro de los foros en unas fechas adecuadas y en una frecuencia con unos aportes bastante significativos. Entonces, sin más, pues damos inicio a lo que serían las CIPAs del día de hoy. Voy a mirar si puedo como agrandar acá. La CIPA se llama Escala, Sistemas y Magnitudes, pensando como ingeniero. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, no nos vamos a centrar tanto como en hacer cálculos, sino vamos a mirar qué se necesita antes o cómo se debe estructurar el pensamiento antes de comenzar a desarrollar un problema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la mayoría de veces he visto que lo que hacen es, bueno, profe, ¿cuál es la fórmula para desarrollar este ejercicio? Y no, va más allá. Entonces tenemos que entender un contexto, tenemos que hacer como un análisis de la situación, mirar diferentes tipos de solución y después sí, como comenzar a hacer los cálculos cuando ya tengamos una estructura básica. Lo primero que quiero mostrarles es mm, como un poquito la historia de cuáles son los sistemas de medida que actualmente estamos usando y que más se usan, pese a que son bastante antiguos, todavía se usan, y cómo pasar de un sistema de medidas a otro, cuál es la importancia del sistema de medidas y cómo este nos representa o está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿bien? Inclusive, obviamente, muchísimo más dentro de la vida de la ingeniería. Entonces, quería hablarles primero, pues, como de que manejamos actualmente tres sistemas de medición. El primero, pues, es el sistema sexagesimal, que es el más antiguo, es basado tiene pues su raíz, es en base 60, generalmente pues sabe para medir ángulos, es utilizado más que todo en la astronomía y es de los más antiguos. ¿M? Después de ese
como con un enfoque un poco más comercial, pasó a ser el sistema inglés, donde ya comenzamos a utilizar medidas de manera comercial a partir de las dimensiones de nuestro cuerpo, medidas antropométricas. Entonces, entre esas, por ejemplo, tenemos el pie, manejamos otras unidades como libras, onzas, galones, y tienen como, o nacen, surgen de una necesidad de llevar cierto control a la hora de comercializar productos, ¿bien? Y por último, tenemos el sistema internacional de unidades que nace en Francia a partir de la Revolución Francesa y maneja las unidades o, bueno, las magnitudes que nosotros más conocemos. Están la masa, la libra, el tiempo, la temperatura, eh, los moles. mm, y aparte de eso, pues también tiene como ciertas unidades que tienen también unas abreviaturas que es importante respetar y manejar en el desarrollo de nuestros ejercicios, obviamente también en el análisis de los mismos. Antes de eso, para como concretar esto, yo les quiero compartir este video. Bueno, pero denme un segundo, ya les cambio la ventana. Por favor, me dicen si lo escuchan, ¿vale? ¿Qué tiene que ver Sí, sí se está escuchando. Sí, señora. Listo, la perfecto. Revolución Francesa con el momento en que la NASA estrelló accidentalmente un orbitador de 200 millones de dólares en la superficie de Marte? En realidad, todo. El accidente ocurrió debido a un error en la conversión entre dos sistemas de medición, las unidades tradicionales de Estados Unidos y su SI o métrico equivalente. ¿Y cuál es la conexión con la Revolución Francesa? Vamos a explicarla. Durante la mayor parte de la historia humana, unidades como el peso de un grano o el largo de una mano no fueron exactas y variaban de un lugar a otro. Y distintas regiones no solo utilizaban distintas mediciones, tenían sistemas numéricos completamente diferentes también. A finales de la Edad Media, el sistema decimal hindú-arábico reemplazó mayormente los números romanos y las fracciones de Europa. Pero los esfuerzos de eruditos como John Wilkins de promover medidas estándares basadas en los decimales tuvieron menos éxito. Con 250.000 de diferentes unidades solo en Francia, cualquier cambio generalizado requería una alteración masiva. Y en 1789 vino esa alteración. Los líderes de la Revolución Francesa no solo derrocaron a la monarquía, sino que buscaron transformar por completo la sociedad de acuerdo con los principios racionales de la Ilustración. Cuando el nuevo gobierno asumió el poder, la Academia de Ciencias convocó a reformar el sistema de medición. Las antiguas normas basadas en la autoridad arbitraria o tradiciones locales se sustituyeron por relaciones matemáticas y naturales. Por ejemplo, el metro, de la palabra griega medir, se definió como la 1/10.000.000ª parte entre el Ecuador y el Polo Norte. Y el nuevo sistema métrico era, en palabras del Marqués de Condorcet, para todas las personas de todos los tiempos. La estandarización de las medidas tenía ventajas políticas para los revolucionarios también. Los nobles ya no podían manipular las unidades locales para extraer más alquiler a los plebeyos, mientras que el gobierno podía recaudar impuestos de manera más eficiente. Y el cambio a un nuevo calendario republicano con semanas de 10 días reducía el poder de la iglesia mediante la eliminación de los domingos. La adopción de este nuevo sistema no fue fácil. De hecho, fue un poco un desastre. Al principio la gente utilizaba las nuevas unidades junto a las antiguas, y el calendario republicano fue finalmente abandonado. Cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder, permitió a las pequeñas empresas utilizar mediciones tradicionales redefinidas en términos métricos. Pero el sistema métrico se mantuvo estándar para uso formal y se extendió por todo el continente a lo largo de las fronteras de Francia. Mientras que el imperio de Napoleón duró 8 años, su legado duró mucho más tiempo. Algunos países europeos volvieron a mediciones viejas al independizarse. Otras se dieron cuenta del valor de la normalización en una época de comercio internacional. Después que Portugal y Holanda pasaron al sistema métrico voluntariamente,
Otras naciones las siguieron, con imperios coloniales que difundieron el sistema por todo el mundo. Como principal rival de Francia, Gran Bretaña había resistido las ideas revolucionarias y conservado sus unidades tradicionales. Aún así, durante los siguientes 2 siglos, el Imperio Británico lentamente cambió, primero aprobando el sistema métrico como alternativa opcional, para después hacerlo gradualmente oficial. Sin embargo, este cambio no llegó a tiempo a las 13 antiguas colonias que ya habían logrado su independencia. Estados Unidos mantuvo las unidades inglesas de su pasado colonial y hoy en día sigue siendo uno de los 3 países que no han abrazado completamente el sistema métrico decimal. A pesar de las iniciativas constantes de conversión al sistema métrico, muchos estadounidenses consideran a los pies y las libras más intuitivas. E irónicamente, algunos consideran el sistema métrico revolucionario como símbolo de la conformidad global. Sin embargo, el sistema métrico se utiliza casi universalmente en ciencia y medicina y continúa evolucionando de acuerdo a sus principios originales. Por mucho tiempo, las unidades estándar en realidad estaban definidas por cuidados prototipos físicos. Pero gracias a la mejora de la tecnología y la precisión, estos objetos con acceso limitado y de longevidad no fiable ahora están siendo reemplazados con normas basadas en constantes universales, como la velocidad de la luz. Las mediciones consistentes son una parte tan integral de nuestra vida cotidiana que es difícil apreciar el enorme logro que ha sido para la humanidad. Y del mismo modo que surgió de una revolución política, el sistema métrico sigue siendo crucial para las revoluciones científicas venideras. Y hablando de medidas, ¿sabes cuál? Listo. Bueno, entonces, ¿por qué les quería compartir ese videito? Básicamente porque habla de una manera muy dinámica la importancia que tiene el sistema de medidas coherente con nuestros ejercicios y con nuestra vida diaria, por supuesto, con lo que va a ser de nosotros a la hora de desempeñarnos como ingenieros, ¿no? Entonces, así como hay pues gente que compra en libras, hay otros que venden en kilogramos, hay em, medidas de velocidad en millas por hora, acá se miden kilómetros por segundo, y a la hora de nosotros generalizar ciertas herramientas o aplicaciones de ingeniería, vamos a tener que sí o sí de desenvolvernos de una manera muy óptima, muy consistente y muy coherente en estos 3 sistemas de medida que les compartí. Bien, entonces ahí les decía que el sistema internacional de unidades que surge a partir de la Revolución Francesa es el sistema de unidades que nosotros vamos a manejar como ciencia y como ingenieros que somos, ¿cierto? Que estamos en formación de serlo. Entonces, les quiero presentar esta tabla que es básicamente un resumen muy breve de lo que ya se habló dentro de la webconferencia, inclusive la web número 1, que si no la pueden ver, pues ya en el foro están las grabaciones y ahí se habla de magnitudes, se habla de prefijos, se habla de conversión de unidades, se habla de técnicas de redondeo, de cifras significativas, de manera como muy detallada para iniciar con este tema. Y lo que voy a hacer aquí es presentar un resumen y ciertas características que considero importantes se tengan en cuenta a la hora de desarrollar no solamente el ejercicio de física, sino que lo tengan en cuenta para el resto de cálculos dentro de los diferentes cursos académicos que ustedes van a ver, porque esto que ven acá no solamente es para la tarea de física, sino es para el transcurso de la carrera. Bien. Entonces, tenemos acá 2 tablas. Esta primera tabla me habla de lo que se llaman las magnitudes fundamentales. Esas magnitudes fundamentales son básicamente las magnitudes básicas con las que nosotros vamos a medir determinada cantidad. ¿Listo? Entonces tenemos como magnitud, está la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa.
Para nuestro curso de física, nosotros vamos a tener básicamente magnitudes como longitudes, masas, tiempos, posiblemente temperaturas. Lo que es corriente eléctrica, cantidad de sustancias e intensidad luminosa la pueden ver de acuerdo a sus diferentes ingenierías en el transcurso de su carrera. Cada una de esas magnitudes fundamentales cuenta con lo que se llama la abreviatura. La abreviatura yo la nombro, yo la digo como es como esa manera correcta en la que uno debe expresar esa magnitud para que sea eh, entendible para cualquier persona que esté viendo ese cálculo. Bien, entonces para la longitud hay varias maneras, L, X, Y, Z. Para la masa generalmente se representa con una M minúscula. Voy aquí a ampliar un poquito. Para el tiempo, una T también minúscula. Para la temperatura, una T mayúscula. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de T, a veces podemos hablar inclusive de periodo o podemos hablar de temperatura, pero si marcamos T como tiempo, pues ya estaríamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, es importante que ustedes comiencen a manejar o hacer más consciente el uso de las abreviaturas correctas de acuerdo a las magnitudes que estén trabajando. Listo, entonces tenemos acá nuestra magnitud, nuestra abreviatura y ahora vamos a pasar a la unidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una medida, ya habíamos visto en las CIPAs anteriores que una medida requiere de una magnitud y de una unidad, pero que hay algunas medidas donde, algunas mediciones donde no solamente se está hablando de una magnitud, de una unidad, sino también se habla de una dirección, que son las cantidades vectoriales. En este caso vamos a trabajar solamente con cantidades escalares, donde se va a requerir de la magnitud y de la unidad o de un número y una unidad para poder dar cuenta de la magnitud que yo estoy trabajando. Bien, entonces en esta tabla se agregan dos columnas más, la unidad y la abreviatura de la unidad. Como pueden ver, se pueden presentar confusiones entre las abreviaturas de las unidades y las abreviaturas de las magnitudes. Y aquí es donde es importante, donde cobra importancia hacer los procedimientos bastante detallados respetando las unidades, porque en muchas ocasiones he escuchado, por ejemplo, que uno dice, bueno, fuerza es igual a masa por aceleración, o pone esta ecuación. La vamos a poner recta porque, como para entender mejor. F es igual a m por a. Y entonces uno pregunta, ¿qué es F? Y la respuesta común es newtons, profe. No, newtons es la unidad, F es la fuerza. F es la abreviatura de la magnitud, que es fuerza, y los newtons no son fuerza, los newtons son la unidad de esa magnitud, que se llama fuerza. Y la abreviatura de esa unidad es la N mayúscula. Entonces, esa sencilla frase de decir F son los newtons ya está evidenciando un error conceptual entre qué es una magnitud y cuál es su unidad respectiva. Y como lo vamos a ver en el transcurso de nuestras carreras, pues qué mejor que aprenderlo a diferenciar de una vez. Entonces, por favor, siempre mientras se logra entender o conocer con más facilidad cuál es la diferencia entre la magnitud y la unidad, pueden basarse en estas tablas. Acá les agrego otra tabla que también pues tiene sus 4 columnas, pero me habla de las magnitudes derivadas. Y esas magnitudes derivadas son las magnitudes que nacen a partir de otras magnitudes. Entonces, por ejemplo, acá hablábamos que una unidad, una magnitud, perdón, una magnitud mm, básica, no, aquí fundamental, se me fue la palabra, una magnitud fundamental es el tiempo, ¿cierto? Pero una magnitud derivada podría ser la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad depende de otras dos magnitudes, que son el espacio o la distancia recorrida, el desplazamiento, dependiendo, ¿sí? Y de el tiempo.
del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Que tanto la distancia como el tiempo son unidades fundamentales y ellas dos van a formar otra magnitud, perdón, magnitudes fundamentales y ellas van a formar otra magnitud que se llama velocidad. Y como esa magnitud velocidad sale o nace de esas otras dos fundamentales, se llama magnitudes derivadas. En ese caso, el tiempo, por ejemplo, la fuerza que les había mencionado con anterioridad, también es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque depende de otras dos magnitudes que son aceleración y masa. Bien, entonces aquí también les comparto esa tabla donde me habla de la magnitud de las magnitudes derivadas, que está el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, fuerza, presión, energía, potencia, y me tomo el tiempo de nombrarlas porque todas estas sí las vamos a estar viendo durante el curso. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que hay magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, y cada una de esas tiene su respectiva abreviatura, que por ejemplo el área maneja la abreviatura A mayúscula, y tiene su unidad, que es el metro cuadrado, que está con la abreviatura o se reemplaza, no, se representa con un m cuadrado. Bien, entonces el metro cúbico es la unidad o la abreviatura, m al cubo es la abreviatura de la unidad de un volumen. Bien, cuando nosotros vayamos trabajando, a medida que vamos trabajando como el curso, podemos entonces profundizar en este tema. Por el momento me interesa es que se tenga conciencia de el uso adecuado de las magnitudes, de sus abreviaturas, de las unidades y de las abreviaturas de las unidades. Bien, a la hora de convertir unidades, entonces vamos a trabajar más con esa parte de magnitudes, de abreviaturas y de unidades. Entonces, cuando nosotros queremos pasar, o bueno, la conversión de unidades generalmente se da cuando nosotros queremos pasar de un sistema de medición a otro, como lo vimos en el video. ¿Qué se necesita para una conversión de unidades correcta? Determinar en primer lugar cuál es el factor de conversión. Y aquí también yo voy a hacer como énfasis en la manera correcta en la que se debe realizar un proceso de conversión de unidades, porque no solamente acá, sino en el ejercicio de mi rol docente, he visto que las conversiones de unidades también las manejan con las conocidas reglas de tres. Y eso desde el punto matemático está correcto porque pues está haciendo las operaciones y matemáticamente es correcto. Sin embargo, para lo que es la ciencia y para lo que es la ingeniería, no sería tan correcto porque ese método no deja dar cuenta o no permite hacer el análisis dimensional. Entonces, cuando ustedes van a revisar la bibliografía para este tipo de ejercicios de conversión de unidades, van a encontrar que se maneja un método que es a partir del factor de conversión. Y ese factor de conversión lo sacan o pueden sacar como las relaciones entre una cantidad de un sistema métrico a otro en las tablas de los libros. Ahí está, no hay libro de ciencia, no hay libro de ingeniería, no hay libro de física que no tenga esta tabla que hable de las conversiones de unidades o de los equivalentes entre las diferentes magnitudes, entre los diferentes sistemas de medida. ¿Listo? Entonces acá nos ponen un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, donde se presenta un factor de conversión, en este caso, de un sistema de medidas a otro sistema de medidas. Este sería el sistema inglés, este sería el sistema internacional de unidades, y lo que se busca es formar precisamente ese factor de conversión. Y para que ese factor de conversión sea un factor de conversión, se necesita que una de esas cantidades o se necesita expresar una cantidad en términos de una unidad. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo,
hacen el proceso de hacer una conversión de 21,5 pulgadas a su equivalente en centímetros, utilizando este factor de conversión que va a permitir hacer el análisis dimensional que les muestro. ¿Cómo lo hace o por qué ese análisis dimensional? Porque en este momento, digamos que las cadenas que se forman para pasar de un sistema a otro son dos, o bueno, digamos que el proceso es muy corto, pero va a haber situaciones donde se requiere de mayor número de cadenas, de mayor número de factor de conversiones y va a ser el análisis dimensional el que me va a permitir eh, identificar si hay algún error en el procedimiento. Entonces, se trata de ir diseñando o ir expresando más bien ese factor de conversión de manera tal que nosotros podamos simplificar las unidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir de este factor donde me relaciona los centímetros y las pulgadas, yo puedo hacer el cálculo de cualquier cantidad de pulgadas y expresarlas en su respectivo equivalente en centímetros, haciendo ese análisis dimensional. Entonces yo digo, bueno, necesito conocer cuántos son 21,5 pulgadas. Digo que eso es igual a 2,5 in, que sería la abreviatura correcta para las unidades de la pulgada, por el factor de conversión, que lo puedo encontrar en las tablas, lo puedo googlear. Ya muchos dentro de nuestra vida cotidiana nos sabemos, por ejemplo, varios factores de conversión. Un metro son 100 centímetros, un día son 24 horas, una hora son 60 minutos. Hay algunos que ya los conocemos por inercia y otros que los podemos investigar y son valores absolutos, no va a cambiar nada dependiendo de la página donde se encuentre, no, son estandarizados. ¿Listo? Y lo que hacemos es simplificar las unidades. ¿Listo? Y ahí ya vamos a quedar con las unidades a las que nos interesa expresar esa cantidad inicial. Entonces, acá, por ejemplo, tengo otro proceso donde se va a expresar 72 kilómetros por hora en eh, horas sobre segundo. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo más grande de millas por hora, que al fin lo quiero expresar en horas por segundo. Acá tenemos otro más grande que es de millas por hora a perdón, horas por minuto, no. Acá me equivoqué. Bueno, sorry, aquí tengo que hacer la corrección. ¿Listo? Entonces, de las unidades de una manera clara, evidente y en su fácil lectura, ya, para poder determinar dónde está el error y para hacer de mi cálculo un poco más preciso cuando se trata de pasar de un sistema de unidades a otro. En este punto, lo que quiero resaltar es que si ustedes ven, aquí hacen el proceso de pasar de pies a metros en varios pasos. Sin embargo, pues se puede reemplazar en uno solo. Pero lo que yo quiero resaltar acá con más énfasis es en la manera como se está manejando la parte del editor de ecuaciones a la hora de escribir los cálculos, a la hora de hacer como el análisis matemático, el desarrollo como tal del ejercicio, que eso también he visto que tienen falencias. Muchachos, si el ejercicio habla de sistemas de medidas, si habla de conversión de unidades, si habla de magnitudes, tenemos que tener en cuenta que ese va a ser el eje central en el que nos interesa trabajar. ¿Listo? Por tanto, si ustedes pueden hacer este proceso de conversión, pero si no le ponen las unidades dentro del proceso, no me están diciendo nada, porque no están haciendo el proceso de trabajar con las unidades, de demostrar cómo se pasa de un sistema a otro. Puede que al inicio digan, no, pero pues es que eso es lógico, pero recuerden que estamos aquí en este curso cogiendo las bases para nuestra ingeniería. Entonces, si podemos hacer esto, si no hacemos esto que es, digamos, pequeño
o básico dentro de nuestra formación, pues vamos a tener como un poquito más complejo el camino para entender otros temas o para llegar a encontrar errores en nuestro proceso. Bien. Entonces, sí quiero resaltarles la necesidad de que cuando ustedes hagan sus aportes y desarrollen sus ejercicios, por lo menos en este ejercicio 2, sean muy puntuales y muy, no sé cómo decirlo, como detallados, sí, como muy detallados en el manejo de las unidades, en el manejo de las abreviaturas, tanto de las magnitudes como de las unidades, para que se evidencie una buena comprensión del tema y una buena estructura a la hora de desarrollar el ejercicio. Asimismo, vienen otras dos situaciones y es el manejo de las cifras significativas y el uso de las técnicas de redondeo que deben tener para dar una respuesta corta. Entonces, si ustedes ven aquí, fíjense que todos están manejando cierta cantidad de dígitos. Entonces acá, por ejemplo, están manejando 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Acá también 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Y aquí también 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Pero cuando ustedes van a hacer las operaciones, fíjense que van a encontrar casos donde se amplíe la respuesta, ¿verdad? Pero pues manejar muchos dígitos dentro de una respuesta, dependiendo del contexto del ejercicio, no va a ser tan eficiente ni va a ser tan preciso em, en el desarrollo del ejercicio, en la interpretación del análisis que se esté haciendo en el problema que se plantea, ni tampoco va a demostrar cierta rigurosidad como científica o cierto protocolo a la hora de expresar matemáticamente estas cantidades. Entonces ahí tenemos que darle importancia al manejo de cifras significativas y a las técnicas de redondeo. ¿Cómo vamos a trabajar? Dentro del ejercicio o bueno, dentro del curso podemos trabajar de pronto hasta 3 cifras significativas y para tener esas cifras significativas nosotros pues vamos a tener que trabajar con las técnicas de redondeo. Entonces aquí, por ejemplo, en cifras significativas, les copié las reglas, que lo repito, esto ya lo vieron en la web y no es como prioritario revisarlo ahorita, pero igual a modo de resumen les copié las 4 reglas básicas que tienen las cifras significativas, donde menciona pues que todos los dígitos diferentes de cero son significativos, los ceros entre dos números que son diferentes de cero sí se toman como cifras significativas, que los ceros a la izquierda no son significativos, pero cuando están los ceros a la derecha y están con un punto decimal, entonces sí se vuelven significativos y que esto me habla de la precisión de mi medida, de la precisión del resultado. Aparte de eso, vienen las técnicas de redondeo, que básicamente son 3, que considero yo pues son como sencillas de entender. Y el primero es que si yo tengo un número y lo quiero aproximar, por ejemplo, en esta cifra, este resultado tiene 4 cifras significativas, pero yo lo quiero con 3 cifras significativas porque en el curso hablamos que se iban a manejar 3 cifras significativas en todas las respuestas. Entonces, ¿qué hago? Primero cuento dónde me dan las 3 cifras significativas. Entonces tengo 1, 2, esta sería mi tercera cifra significativa. ¿Cómo elimino yo este número, este siguiente número? Entonces, la primera regla es, si ese siguiente número es menor que 5, no pasa nada, se deja tal cual el tercer dígito, ¿verdad? Entonces, en este caso, efectivamente, este 2 pues es menor a 5, entonces lo que hago es como omitir ese dígito y solamente expreso los 3 primeros dígitos para que me quede el resultado con 3 cifras significativas. Pero, ¿qué pasa si ese número no es menor que 5, sino es mayor que 5? Entonces, lo que hago es subir el dígito, aumentar el dígito, el tercer dígito lo aumento en 1. Entonces, acá tenemos el ejemplo, 4.786. Me interesa
saber que este número pues, tiene 4 cifras significativas, lo quiero expresar en 3 cifras significativas, entonces 1, 2, 3, a partir de este dígito, de este tercer dígito que es el 8, entonces voy a analizar si lo tengo que aumentar en 1 o dejar igual. Como el siguiente 6 y 6 es mayor que 5, entonces aumento el 1, mi tercer dígito. El último dígito, en este caso, pues digo que es 3 porque estamos hablando de 3 cifras significativas. Quiere decir que la respuesta es 7.49. ¿Y qué pasa? Ya vimos si es mayor, ya vimos si es menor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ese número es 5? Tenemos que evaluar o centrar nuestra atención en el dígito anterior. Y si es impar, lo aumentamos en 1. Y si ese dígito anterior es par, entonces lo dejamos tal cual. Y de esa manera nosotros podemos aplicar las 3 reglas básicas de técnicas de redondeo para reducir a cierta cantidad de cifras significativas los resultados que nuestros cálculos nos den. Entonces, expresar, por ejemplo, una cantidad, en este caso, de libras o una cantidad de kilogramos como 1.46, 47, 48, 49, pues no tiene sentido porque nosotros necesitamos trabajarlo solamente con 3 cifras significativas. Entonces aplicamos las técnicas de redondeo y hacemos la entrega de una respuesta con un criterio científico y de una manera matemática organizada. ¿Listo? Entonces, cuando yo les diga, por favor, redondear las respuestas o formalizar la respuesta como en una mejor estructura, pues ya saben que me refiero a que tengan en cuenta tanto las técnicas de redondeo como las cifras significativas para poder dar respuesta formal al problema. Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay 3 sistemas de medidas, hemos visto cómo se pasa de uno a otro, cómo es la manera correcta de expresar y de realizar el procedimiento cuando estamos hablando de conversión de unidades, que se debe evidenciar el análisis dimensional con las unidades de las magnitudes, con su correcta abreviatura dentro del proceso y que además para formalizar nuestra respuesta, entonces vamos a utilizar técnicas de redondeo y a tener en cuenta la cantidad de cifras significativas que sea acorde a lo que nos interesa de nuestro ejercicio. ¿Listo? Para este caso, con 3 cifras significativas está bien. ¿Qué se puede ver más adelante? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, la necesidad de expresar algunas respuestas o algunos números en cantidades con notación científica. Vamos a hablar de precisión, de exactitud de una medida, de cómo se trabaja con esas dos características para hacer nuestras mediciones con un mayor rigor científico. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Por Bueno, mi leo parte, no sé. algo de chat. Listo. Bien. Entonces, vamos a centrar todo esto que vimos de manera rápida, lo vamos a centrar en nuestra situación problema para la tarea número 2. Me permito leerles el enunciado. Dice, una empresa colombiana, SIA, Sociedad de Intermediación Aduanera, exporta e importa productos desde Asia y desde Estados Unidos. Exporta 2.275 kilogramos de café, el cual debe ser empacado en paquetes de 1 libra, en cajas de 12 centímetros de ancho, 17 centímetros de largo y 15 centímetros de alto, las cuales deben ser transportadas en un contenedor de las siguientes medidas: largo 20 pies, ancho 8 pies y alto 8 pies. Nos dan 2 puntos. El primero, ¿el contenedor tiene espacio suficiente para llevar los kilogramos de café? En caso de ser suficiente, ¿cuántos kilogramos de café más se podría llevar? O en caso de ser insuficiente, ¿cuántos kilogramos de café exceden la capacidad del contenedor?
Y el segundo punto dice, acorde con la cantidad de libras que exporta, ¿cuánto sería la venta en pesos colombianos si cada libra de café es vendida a $2.3? Y se debe adjuntar la captura de pantalla del TMR para poder sustentar ese cálculo. Bien. Además, al final nos dicen las unidades de medida deben corresponder al Sistema Internacional de Unidades, porque es el sistema que vamos a trabajar, ya lo vimos en el video, es como a nivel mundial el lenguaje de la ciencia, de la ingeniería y de la física. Bien, listo. Entonces, antes de iniciar, voy a recordarles que este ejercicio tiene unas características y es que los valores van a cambiar para cada uno de ustedes. Entonces recordemos que estos tres últimos dígitos, en el caso de la cantidad de café, van a cambiar de acuerdo a los tres últimos dígitos de su cédula y entonces ahí en el anexo tienen la tablita donde ustedes tienen que ubicar el nombre, cuáles son los tres últimos dígitos de su cédula, cuáles pertenecen a alfa, beta y gamma, creo que son las letras que manejamos ahí. Y asimismo, también les va a variar a ustedes las dimensiones de la caja donde va a ser empacada cada una de las libras de café. ¿Esto qué me indica? Primero, que no todos los resultados van a ser iguales, ¿cierto? Que hay dos posibles situaciones. O cabe la cantidad de café que se le asignó a cada estudiante, pues se le asignó a usted particularmente guardar en el contenedor o no cabe. ¿Listo? Asimismo, eh, se tiene otra variable dentro del ejercicio y es la variable del TMR. ¿Listo? Básicamente el valor del dólar en el día en que usted desarrolla el ejercicio. Entonces ya sabemos que esos valores fluctúan mucho. Entonces, ¿a qué voy con esta aclaración? Que no va a haber un ejercicio igual, porque tendrían que tener la consulta del TMR el mismo día y los tres últimos dígitos de la cédula iguales. Muchachos, evitémonos problemas. A mí no me queda nada difícil identificar cuál es la cédula de cada uno de ustedes. Entonces, hagamos un ejercicio consciente de, de desarrollar de manera individual estos problemas, porque al fin y al cabo es nuestro aprendizaje el que está aquí en juego, ¿cierto? Son nuestras habilidades, nuestra destreza y nuestro ejercicio consciente de que podemos desarrollar un problema de estos porque nos estamos formando como ingenieros, ¿bien? Obviamente, si a mí no me coinciden los dígitos correspondientes de acuerdo a las asignaciones, pues el ejercicio sencillamente es inválido porque no son los valores asignados. Y así será eh, resaltado dentro de la retroalimentación, ya sea en el foro o dentro de la retroalimentación ya para la calificación una vez hayan entregado el ejercicio. Entonces, tomémonos el tiempo de verificar los dígitos y de verificar las cantidades que nos son asignadas. Bien, habrá algunos estudiantes en que sí les cabe la cantidad de café, habrá otros estudiantes a los que no, únicamente va a depender de los dígitos que sean asignados y de las dimensiones de la caja. Bien. Eh, Aquí, entonces, aprovecho e hice una representación pictográfica del ejercicio. Entonces, tenemos nuestro contenedor donde resalto cuál es el largo, cuál es el ancho, cuál es el alto y cuáles son las medidas en este sistema de unidades. Asimismo, resalto cuál sería la lectura de las dimensiones o la orientación de la caja y las respectivas dimensiones. En este caso, pues como pueden deducir, mi cédula termina en 275, entonces son 2.275 kilogramos de café lo que tengo que exportar en cajas de 12, 17 y 15. Y las medidas del contenedor sí van a ser estandarizadas para cada uno de ustedes. Bien, listo. Entonces, de aquí se desprenden otras situaciones. ¿Cuáles son? Esto es basado, digamos que en los aportes que hasta el momento han hecho sus compañeros dentro de los foros. Y es que básicamente he detectado cuatro maneras
de poder desarrollar el ejercicio. Entonces, la primera, uno dice, bueno, pues profe, cojamos y encontremos el volumen del contenedor, encontramos el volumen de una de las cajas, lo multiplicamos por las cantidades de cajas que necesitamos de acuerdo a la cantidad de libras que me correspondió, porque pues una libra es una caja, entonces ahí queda fácil como hacer el paralelo. Encontramos el volumen de todas las cajas que necesitaríamos para exportar esa cantidad de café y las comparamos. Si los volúmenes son iguales, bien, cabe. Si el volumen del contenedor es mayor al volumen de las cajas, del total de las cajas, perfecto, cabe. Y si el volumen del contenedor es menor al volumen total de las cajas, no cabe. Y eso es correctamente, o sea, eso es correcto, ¿sí? Es válido. Es una buena manera de abarcar el ejercicio. Otros dicen, profe, pero pues bueno. Aquí podemos mirar es la dimensión o la manera en la que nosotros orientamos la caja. No es lo mismo poner una caja así o poner una caja así y van a caber más cajas o van a caber menos cajas. Entonces, vamos a utilizar el método de estiva y vamos a mirar qué orientaciones necesitan cada caja para poder maximizar el espacio. Uno dice, súper bien, esa es la manera más eficiente de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el volumen, recordemos que pueden quedar espacios, ¿cierto? Que no necesariamente, si bien es cierto, yo puedo deducir que con el volumen, si el volumen del contenedor es menor al volumen total de las cajas, no cabe. Pero eso no quiere decir que si el volumen del contenedor es mayor al volumen total de las cajas, estas quepan en su totalidad, porque efectivamente hay demasiadas variables que se tienen que tener en cuenta y entre ellas está la orientación de la caja que pues hacen que no sea como tan confiable. En la mayoría de los casos lo es, pero no va a ser tan confiable. Entonces vienen los otros y dicen, bueno, listo. ¿Qué hacemos acá? O nos vamos con la parte de volúmenes o nos vamos con la parte del método de estiva. Chicos, el método de estiva tiene otras variables más enfocadas a la parte de ingeniería más aplicadas que en el curso y para efectos de este ejercicio no hay necesidad de tenerse en cuenta. Aquí, por ejemplo, para este método nosotros tenemos que hacer algo que se llama combinaciones o permutaciones para poder encontrar cuántas cajas deben estar distribuidas, de qué manera para poder optimizar el espacio. Pero entonces vienen otros y dicen, bueno, no solamente tenemos que ver eso, sino también qué tan fácil es el proceso de descarga. Ah, pero esperen porque también hay que mirar qué es lo que se está llevando, si el material es suficientemente delicado y si pueden variar las orientaciones de cada caja. Entonces, si ya uno se pone como a pensar mucho sobre el ejercicio, este método tampoco va a ser eficiente o suficiente con los conocimientos que nosotros tenemos dentro de este curso a la hora de trabajar con conversión de unidades y desenvolvernos en diferentes sistemas de medida, que es el enfoque de este ejercicio. Bien, entonces este yo lo considero básico, sí, vale, válido, pero siento que no es suficiente, porque de todas maneras la idea es que se tenga una aproximación a una aplicación de ingeniería y no la alcanzaría a tener. Este sobrepasa la aplicación que nosotros buscamos dentro del curso, ¿sí? Por lo que les digo, ya tienen otras variables. Entonces vamos a hacer una pequeña combinación. Vamos a trabajar analizando las dimensiones, ¿sí? De nuestras cajas, pero vamos a asumir que todas las cajas tienen una misma orientación. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el método estiva con orientación física o el empaquetamiento ortogonal, donde todas las cajas vienen a ser de la misma manera. Pero pues las cajas tienen 3 dimensiones, entonces hay diferentes posibilidades de hacer el empaquetamiento parejo en las cajas, es decir, todas las cajas del mismo sentido, pero pueden tener diferentes dimensiones. Entonces un estudiante puede decir, no, yo la pongo vertical, el otro yo la pongo horizontal y así. En este caso, vamos a hacer
como una derivada de ese método de estiva con orientación fija, y es que vamos a trabajar con las cajas en una misma dimensión, en un mismo sentido, perdón, pero trabajando o haciendo una especie de paralelo con las dimensiones del contenedor. Entonces, palabras más, palabras menos, escoger la caja y calcular o ubicar el ancho de la caja respecto al ancho del contenedor. El largo de la caja debe ser paralelo o debe estar en el mismo sentido que el largo del contenedor, y el alto de la caja debe estar en el mismo sentido del alto del contenedor. Entonces, cuando nosotros relacionamos cada lado de la caja con el lado del contenedor, podemos hacer el ejercicio con un enfoque de ingeniería un poco más grande, sin llevar a los extremos, como es el método estiva, que también lo he visto dentro de los aportes que hacen en los foros. Entonces, he visto estas dos. Esta está correcta, pero siempre he sugerido que se avance un poquito más allá del mínimo, y en esta estiva sí que por favor disminuya un poquito el nivel, pues teniendo en cuenta el enfoque del trabajo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el ejercicio? Les recuerdo, acá yo no voy a solucionar el ejercicio, lo que sí voy a hacer es dar unas orientaciones generales de cómo desarrollarlo y unas características de cómo espero que se haga entrega tanto en el foro como obviamente en la versión final del trabajo. Bien, entonces, eh, el ejercicio lo dividí en 6 pasos. El primero es organizar la información, porque acuérdense que estamos en unas CIPAs donde vamos a decir, pensando como ingeniero, no nos vamos a limitar a hacer un análisis, hacer unos cálculos y ya, sino que vamos a mirar cuáles son las posibles orientaciones o necesidades que tenemos o estructurar el ejercicio antes de ponernos a calcular. Entonces, organizamos la información, identificamos los datos, identificamos el problema. En el paso 2 vamos a hacer la conversión de diferentes sistemas de medidas, pero pues vamos a enfocarlo todo en el sistema internacional. Después vamos a estructurar el cálculo con la metodología que les dije. Entonces, mis estudiantes de física general asignados a los que yo les hago la retroalimentación en los foros y les hago la asignación de esos puntos en la rúbrica, por favor, tener en cuenta este paso, que vamos a hacer los análisis de las cajas paralelas todas respecto a las dimensiones del contenedor. Bien. Después de eso ya podemos entrar a calcular la capacidad pues de cada contenedor de acuerdo a las cargas de café correspondientes a cada uno de ustedes. Hacemos en el paso 5 la comparación de esas cantidades para poder saber si necesitamos más contenedores, o para saber si con ese solo contenedor podemos tener nuestra carga. Y al final, ya definido este punto 5 ya con mayor contexto del ejercicio, entonces podemos calcular el ingreso de el ingreso económico que va a tener nuestra exportación. Bien. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí para la unificación de unidades? Lo primero, organizamos la información. Entonces tenemos acá nuestro contenedor con 20 pies de largo, con un ancho, ay, acabo de equivocarme, con un ancho de 8 pies, con un alto de 8 pies. Y asimismo vamos a tener las medidas de nuestra caja. Vamos a orientar nuestra caja de la misma manera en la que orientamos nuestro contenedor. ¿Listo? Bien, una vez identificada esa relación de las diferentes longitudes, entonces vamos a pasar a convertir al sistema internacional de unidades, manejándolo, sobre todo las unidades de longitud las vamos a manejar en metros. Entonces, tenemos aquí 1 kilogramo, son 2,20462 libras. Vamos a tener que manejar
toda esta cantidad de cifras significativas para poder encontrar de mejor manera o una medida más exacta de la cantidad de kilogramos que vamos a exportar de café. También hay algunos aportes donde solamente ponen el 2.2. Y como les digo, chicos, esto ya es un factor de conversión. Estos son cantidades estándares. Aquí, si nosotros omitimos esto, ya estamos desviándonos de manera significativa. En este caso, podemos estar hasta perdiendo dinero con el hecho de no tener en cuenta la totalidad de la equivalencia que tiene la cantidad de libras en un kilogramo. ¿Listo? Aquí estamos perdiendo ya si no tenemos en cuenta toda la cantidad. Entonces, por favor, verificar qué tan em, preciso tienen ustedes sus factores de conversiones. El segundo factor de conversión que nosotros tenemos que manejar es de centímetros a metros, indicando que 1 centímetro es igual a 0.1 metros. ¿Por qué? Porque nuestras cajas están en centímetros y necesitamos pasarla a metros, que es la unidad principal. ¿Bien? En cuanto al sistema de unidades se refiere. Y el último factor de conversión es el de pies a metros, porque pues son las dimensiones en las que nos da el contenedor, lo tenemos que pasar a metros para poder hacer una mejor relación entre los lados o las dimensiones del contenedor con las dimensiones de la caja. Porque yo hice estos tres y están en orden cronológico de acuerdo al enunciado y aparte de todo tomo como base la unidad en la que el problema me es entregado y la unidad en la que a la que yo necesito llegar. ¿Listo? También lo pueden poner al revés, no importa. El resultado debe ser el mismo porque la relación entre libras y kilogramos es la misma, la relación entre centímetros y metros es lo mismo y la relación entre metros y pies es lo mismo. Sin embargo, por pues, cuestiones como de practicidad y estandarización en el proceso, siempre yo planteo el factor de conversión desde la unidad que tengo hasta la unidad a la que quiero llegar. Pasemos entonces a la relación dimensional. Con estos factores de conversión y con el método del análisis dimensional que les puse aquí, ya lo único que queda es reemplazar los datos de acuerdo a las dimensiones de sus cajas y encontrar ambas dimensiones. Cuando ya tenemos todo en metros, entonces vamos a pasar al paso 3 y al paso 4, que se relacionan mucho entre ellos. Entonces, en el paso 3, cuando digo estructurar el cálculo y plantear la expresión simbólica por dimensiones, yo lo que quiero es que quede claro que el largo o el alto de la caja lo voy a ubicar en el alto del contenedor, que el ancho o el largo también los voy a ubicar en el mismo sentido, de tal manera que yo pueda hacer una relación. El número de cajas total que va a caber dentro del contenedor va a estar relacionado con el número, con las dimensiones, o sea, el lado del contenedor respecto al de la caja, por el alto del contenedor respecto al de la caja, por el alto del contenedor respecto al alto de la caja. Cuando yo tengo estos valores numéricos producto de la conversión que hice en el paso número 2, entonces ya me queda escoger la parte entera de esas relaciones. Bien, entonces aquí ya digo calcular o paso al cuarto paso, valga la redundancia, calcular la capacidad. Entonces aquí con esto podemos determinar cuál es el máximo de cajas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a tener en cuenta que si el largo del contenedor es de 6.096, en este caso como están manejando las mismas unidades porque todo está en metros, pues metros con metros se cancela y lo puedo dejar así, ¿cierto? Por eso acá no pongo unidades, sobre el largo de la caja, que es 0.17 metros, voy a obtener esta división, este resultado, perdón. Y este resultado me da con números decimales. Esto me está diciendo que caben 35 cajas y que queda espacio para 0,85 caja. Una caja
o bueno, 0,85 cajas más. Pero como nosotros vamos a manejar 1, 2, 3, 4 cajas, porque es una variable discreta, no una variable continua, entonces no podemos tener en cuenta estos decimales. Nos vamos a solamente trabajar o vamos a relacionar o a tener en cuenta la parte entera de cada una de estas divisiones que nosotros hacemos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que son 35 cajas, la parte entera de 20,32 es 20 y la parte entera de 16,256 pues es 16. ¿Qué hacemos? De acuerdo a la expresión que nos dice, encontradas la parte entera de cada una de las relaciones de los lados entre la caja y el contenedor, entonces lo que hacemos es multiplicar 35 por 20 por 116, de acuerdo a lo que me dice esta expresión. Mire, acá dice que el número de cajas es igual a este número, en este caso sería 35, entonces acá pongo 35 por la relación de ancho, que sería 20 cajas, por la relación de alto, que sería 16 cajas. ¿Listo? Y esto me da determinada cantidad de cajas. Dentro de los ejercicios que he visto, las cajas oscilan entre 1.800 y casi 2.500 cajas es lo que más o menos he visto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues ya tenemos un montón de cajas porque pues son 17 centímetros en un contenedor. Sí, es, digamos que el resultado de 1.000 cajas sí es coherente con las dimensiones que yo estoy manejando. Bien, listo. Entonces, una vez tengamos calculado el número de cajas producto de multiplicar estos tres valores, entonces vamos a hacer el análisis de suficiencia con el punto número 5, el paso número 5, que es comparar las necesidades, convertir de kilogramos a los paquetes y comparar con las dimensiones de nuestro contenedor. ¿Qué pasa acá? Aquí habíamos trabajado ya con este factor de conversión donde me dice que 1 kilogramo es de 2,2046 libras, ¿cierto? Entonces, cuando cuando yo calcule la cantidad de libras que tengo, pues así mismo voy a encontrar, o bueno, acá dejemos como más despacio. Aquí el número de libras va a ser igual al número de cajas. ¿Listo? Bien. Y entonces aquí vamos a hacer la comparación. Capacidad máxima de las cajas versus el número real de las cajas necesarias que necesitamos en el contenedor o que necesitamos para hacer la exportación de acuerdo a la masa o a la cantidad de kilogramos de café que se nos fue asignado en el enunciado. Y aquí tenemos tres posibles escenarios. Primero, donde la capacidad de mi contenedor es mayor a la necesidad del contenedor que yo tengo. Definamos capacidad como la capacidad del contenedor, ¿no? O sea, la cantidad de cajas que caben en el contenedor y la necesidad sería la cantidad de cajas que yo estoy exportando, de cajas de café. ¿Listo? Entonces, si la capacidad del contenedor es mayor a la cantidad de cajas de café que yo necesito, es decir, a la necesidad que yo tengo, quiere decir que sobra espacio. Si la capacidad del contenedor es igual a la necesidad, es decir, a la cantidad de cajas que yo necesito exportar, pues es exacto el proceso. ¿Listo? Y si la capacidad del contenedor es menor a la necesidad, no caben todas las cajas. ¿Qué generalmente va a pasar? O pasa el escenario número 1 o pasa el escenario número 2. ¿Listo? No va a pasar el escenario número 3. Y si pasa, dentro de los ejercicios que yo he hecho con las diferentes cédulas que yo he trabajado, no va a pasar. De hecho, solamente en un caso de un estudiante, efectivamente no cabe. Del resto, la mayoría cabe dentro del contenedor. ¿Listo? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Ya encontramos o ya definimos cuál es el escenario en que nosotros estamos parados dependiendo de nuestros valores. ¿Qué tenemos que hacer? Si sobra, es decir, si se presenta el evento número 1, entonces yo tengo que mirar cuántas cajas de más caben en el contenedor, porque necesito saber cuánto café extra puedo exportar en ese mismo contenedor, ¿verdad? Entonces hago la siguiente relación. La cantidad de cajas adicionales posibles va a ser igual a la capacidad de mi contenedor menos la necesidad de, o sea, la cantidad de cajas de café que yo tengo que exportar. Y esas son la cantidad de cajas adicionales que yo puedo meter en mi contenedor. Y si se presenta el evento número 3, entonces quiere decir que ese exceso de cajas va a estar dado por la necesidad de las cajas, es decir, la cantidad de cajas que yo tengo que exportar, menos la capacidad de cajas que tiene el contenedor. Entonces, tener en cuenta estas dos relaciones, explicarlas muy bien dentro del proceso que ustedes tienen o dentro del espacio que ustedes tienen para desarrollar el ejercicio y poder hacer el análisis respectivo. Recuerden que en este caso el enunciado no nos pide un número, sino nos pide si tiene espacio o no suficiente. Entonces espera que la respuesta de ustedes no sea como número de cajas igual a tanto o M es igual a tanto, sino que se diga el contenedor tiene una capacidad de, voy a decir números al azar, de 1000 cajas y la cantidad de cajas que nosotros tenemos que exportar es de 500. Por tanto, si cabe en nuestro café y podemos llevar 500 cajas más. ¿Listo? Esa es como la respuesta que se espera de parte de ustedes, que sea estructurado el análisis y que uno pueda evidenciar que los resultados de todos estos cálculos que he escrito hasta el momento estén interpretados de manera correcta en la situación problema planteada. Bien, listo. Por último, para terminar ya con este ejercicio, entonces vamos a hacer la proyección de la exportación, que básicamente lo que necesitamos primero es entender dos cosas. La tasa representativa del mercado o el TRM, que se pregunta en el enunciado, lo pueden encontrar en cualquier página de Google y va a fluctuar todos los días, porque no todos los días el dólar vale lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí les dejé la página, que se las voy a copiar en el chat, o bueno, dólar-colombia.com, no es como compleja llegar a la página. Van a ubicar aquí la cantidad de pesos que vale $1, listo, le toman una captura de pantalla y este valor es el que yo necesito que ustedes me adjunten en el trabajo para poder evidenciar si los procesos o los resultados que ustedes hicieron para encontrar la cantidad de dinero adquirido producto de esa exportación es correcta o no es correcta. Si no me dan ese valor de pantalla, esa captura de pantalla, yo no puedo verificar esa cantidad. Entonces les voy a decir, hace falta captura de pantalla del TRM. O les voy a subrayar ahí en el trabajo con amarillito y les voy a escribir faltó, indicando que no están cumpliendo con ese ítem de la captura de pantalla. Bien, listo. ¿Qué hacemos aquí? Dos cositas. La primera, calcular el total en dólares. Es decir, coger la cantidad de cajas que están dentro de nuestro valor asignado para exportar, multiplicarlas por el número, por el valor, perdón, por el valor del dólar por la libra que yo estoy vendiendo y después de eso, coger y averiguar cuál es el TRM o la tasa representativa del mercado, tomar captura de pantalla y seguir esta expresión donde me dice que el ingreso en COP, es decir, en pesos colombianos, va a ser igual al ingreso
en USD. Entonces, tenemos acá la cantidad de dólares producto de vender las libras de café a 2.3 dólares la libra y multiplicarlas por el TMR, que es el equivalente del dólar a pesos colombianos, dólar estadounidense a peso colombiano. ¿Listo? Alrededor está entre 40 y 50 millones de pesos. ¿Vale? Esos son como los resultados que me han compartido, que yo he obtenido y los otros pues que he verificado con los aportes de los estudiantes. Entonces, de esta manera y con estos valores ustedes pueden decir y proyectar si sus resultados o los adelantos de sus ejercicios están bien estructurados, van por buen camino o si ya requieren replantear algo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo. Bien, entonces, para finalizar, recordarles la importancia de manejar el editor de ecuaciones, de rectificar los valores asignados de acuerdo a sus cédulas y de poner la captura de pantalla del TMR para poder formalizar todo el proceso. Por el momento, no es más agradecerles a ustedes por la asistencia el día de hoy. Comentarles también que las grabaciones de estas CIPAs las van a poder encontrar mañana en sus foros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? Perfecto, chicos. Entonces, que tengan una feliz noche, que descansen y estaré atenta a sus aportes en el foro. Que estén muy bien.